Buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que reciban este vídeo. Ivonne Espinosa Chávez les saluda, directora de Tellos Parecía. Bueno, para empezar, vengo con un tema ya, creo que para todos ya es bastante famoso, así que no voy a andar en detalle de qué exactamente es. Antes de empezar, pongámonos en manos del Señor, invocando al Espíritu Santo para, en mi caso, para poder pues brindarles el mensaje conforme a la voluntad de Dios y para que cada uno de ustedes lo tenga, Dios les dé sabiduría, al igual que a mí, para recibirlo y poder comprender pues qué es lo que no yo, sino Dios quiere de nosotros frente a esto que está sucediendo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, empezamos sin más preámbulo para hacer en lo posible lo más breve este video. El tema tristemente de moda, los Terians. Bueno, ya no voy a andar en el tema de cómo es, dónde nació, porque creo que ya está, ya en poco tiempo, en menos de 2 semanas, el tema se ha trillado bastante, ¿no? Hemos visto ya vídeos que muchos no sabemos ya realmente si son ciertos o son bromas o son cosas, no sé, ya realmente ya el tema de sobre todo de las tareas en redes sociales ya está confundiéndose de hasta dónde es serio, hasta dónde es real, ¿no? Bueno, de todas las modas mundanas, esta es la que está acabando con las familias y sobre todo con los hijos, los terios. No podemos seguir fingiendo que lo que está ocurriendo en nuestra cultura es inofensivo. No estamos hablando solo de entretenimiento cuestionable, ni de simples modas juveniles. Estamos hablando de una crisis profunda de identidad. Estamos hablando de una generación que crece sin referencias claras y cuyos síntomas hoy son visibles. Uno de ellos es el fenómeno de los llamados terians, jóvenes y algunos adultos ya que afirman identificarse como animales en un plano espiritual o psicológico. Algunos lo presentan como algo creativo, inofensivo, hasta gracioso, una expresión más de diversidad. Pero debemos preguntarnos con seriedad, ¿qué está pasando en una sociedad donde un adolescente llega a dudar de su propia condición humana, incluso adultos? Nada de esto nace en el vacío. Durante años hemos permitido que los medios de comunicación social, redes sociales y celulares entregados a niños y jóvenes como si fueran juguetes o niñeras incluso, que aparentemente los mantienen tranquilos, bombardeen nuestros hogares con promiscuidad, desnudos innecesarios, adulterio, presentado como aventura emocionante, relaciones superficiales, fornicación, celebradas como libertad. Hemos normalizado programas donde la infidelidad es el argumento central, e incluso la ideología de género. Ya existen telenovelas donde se presentan parejas del mismo sexo como si fuera algo normal, e incluso series infantiles, sobre todo de Disney, ¿no? Y esto ya es muy común y lo que se ha pretendido en los últimos años es normalizarlo, ¿no? Pretenderlo normal. El compromiso es ridiculizado y la intimidad se convierte en un espectáculo. Encendemos la radio y escuchamos doble sentido constante, comentarios vulgares disfrazados de humor y la música, muchas veces dentro del reggaetón comercial y otros géneros. Repite hasta el cansancio mensajes de borrachera, uso del otro como objeto, sexualidad sin responsabilidad, egoísmo como estilo de vida. ¿Y quién escucha todo esto? Nuestros hijos, desde pequeños, sin filtros, información sólida que les ayude a discernir. Lo que se repite se normaliza y lo que se normaliza se practica y lo que se practica termina moldeando la identidad.
Si durante años le decimos a un joven que el cuerpo es solo instrumento de placer, que la vida es consumo, que no hay verdades firmes, que todo es elección subjetiva, que está bien que cada uno tenga su verdad, ¿por qué nos sorprende que después crea que también pueda redefinir su propia naturaleza? Con la ideología del relativismo, sobre todo la ideología de género, que es nefasta, y la del relativismo, ni se diga, donde tú haz tu verdad y esa es tu verdad y nadie tiene por qué refutar tu verdad. Hemos normalizado cualquier cosa como verdad, incluyendo el que podamos redefinir la propia identidad, poder cuestionar nuestra propia naturaleza, nuestra propia biología, como ya sucedió con la ideología de género, donde el hombre decide que se siente mujer, la mujer decide que se siente hombre, un hombre se siente cebolla, una mujer se siente una lechuga. Ahora resulta que nuestros jóvenes, viendo tanta confusión traída de los adultos, resulta que ahora se creen animales. Pero ¿de dónde viene esto? Si el fenómeno Teria no es la causa del problema, es el síntoma visible de una sociedad que ha diluido el significado de ser persona. A esto se suma otra realidad incómoda, el debilitamiento de la familia. Parejas que apelando constantemente a la situación económica renuncian a tener hijos, no siempre por necesidad extrema, sino muchas veces por comodidad, por egoísmo. El sacrificio ha dejado de ser virtud y el egoísmo se ha normalizado. Se sustituyen hijos por mascotas, no por amor auténtico a los animales, que es legítimo, sino porque una mascota no exige la entrega radical y permanente que exige un hijo. Cuando hay hijos, demasiadas veces se les descuida. Horas frente a pantallas, soledad emocional, formación delegada a Internet. En este vacío crecen, en un vacío donde buscan pertenencia, y en ese vacío encuentran comunidades digitales que refuerzan cualquier narrativa identitaria sin cuestionamiento. Familias donde papá y mamá trabajan, y esto viene sucediendo no ahora, desde hace décadas, y esto empezó hace ya más de 30 años, pero justamente tomó fuerza a finales del 99, ¿no? Sobre todo en Ecuador, con la migración masiva que hubo, ¿no? Por el tema de la dolarización y supuestamente muchos por este tema, por deudas, etcétera, etcétera, se fueron del país, ¿no? En su mayoría hombres, quedaron los hijos a manos de madres, de abuelos, que muchas veces por un tema en el caso de los abuelos, un tema físico, que son ya personas que por su edad ya son personas más débiles, los abuelos siempre son más consentidores, madres que salieron a trabajar, ¿no? Y esos hijos quedaron en manos de abuelos, de tíos, de niñeras, en distintos sitios con distintas personas y perdieron esa identificación con el padre y la madre. Muchos alegaron que fue por tema económico, no, actualmente ya es muy común y tristemente también se ha normalizado que en un hogar padre y madre salgan a trabajar y los hijos los encargan con distintas personas, ¿no? Esto ya es una triste realidad y entonces para compensar ese vacío les entregan celulares, todos los juguetes y modas del momento, le dicen sí a los hijos y los hijos pues crecen en un ambiente donde no está papá y mamá, pero aparentemente ven cubierto ese vacío emocional con lo que les gusta, ¿no? Con lo que en ese momento esté de moda. Ahorita es muy común ver a niños y jóvenes, sobre todo con celulares en mano, ¿no? Como si fuera algo normal. Imagínense, yo suelo decir, esto es como darle un cuchillo, un arma blanca a un hijo y decirle, pero cuidado te cortas. O sea, es de lo más estúpido. O sea, discúlpenme, pero dejar a un hijo con un celular en mano o con una laptop ahí mi hijito, ahí te dejo encargado y yo me voy o estoy viendo telenovelas, yo siendo mujer, vamos a suponer, no me gustan las telenovelas, a Dios gracias, pero lo que más es común en nuestro país, por ejemplo, y creo que a nivel de Hispanoamérica, es el consumo de telenovelas en las mujeres, ¿no? En la mayoría de las mujeres.
en los hombres el fútbol, la borrachera, la sexualidad, ¿no? De repente estamos, por ejemplo, en nuestro caso no vemos televisión abierta, pero si no se paga el YouTube Premium, ¿qué sucede? Estamos viendo, por ejemplo, incluso la Santa Misa, o en el caso de nosotros, videos cristianos católicos, ¿no? Y de repente una publicidad de cerveza con mujeres casi desnudas, mujeres haciendo publicidad de toallas sanitarias, de temas íntimos y mostrando sus partes, ¿no? Y esto se ha normalizado y eso es ofensivo y nuestros hijos están creciendo observando eso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ahora es posible lidiar con todo este bombardeo, claro que se puede. Y es cuestión de voluntad, ¿no? Pero lógicamente esto tiene que nacer en los padres. ¿Y dónde nace esto? En Dios. Lo peor que ha sucedido en nuestra sociedad actual, y que esto viene de mucho tiempo atrás, es que decía un sacerdote en la costa, en Guayaquil, para el Fernando Intriago Páez, que la mejor estrategia del demonio es hacer creer que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el demonio? Pues principalmente sacar a Dios de la familia. Muchas familias viven sin Dios, familias que viven decimos acá, amancebados, ¿no? Están arrejuntados, pero no están casados por la iglesia, están unidos por lo civil o simplemente están unidos en unión libre, le llaman aquí, ¿no? Que es que una pareja se junta y sin mayor compromiso legal y peor, y en el peor de los casos, sin matrimonio eclesiástico, ¿no? Y esto es común, no es normal, loco. Ahora, para hacer un paréntesis, diferenciemos común de normal. Común es algo que se vuelve costumbre y que lo hacen la mayoría o casi todos en una sociedad, ¿no? Pero no es normal, porque ¿qué es lo normal? Para los quienes somos cristianos católicos, lo normal es lo que Dios ha dispuesto. Hombre y mujer nos creó el Señor. Entonces, el éxito del demonio es primero haber hecho creer que no existe, porque no existe un Dios. Entonces, una gran mayoría, incluso católicos, se dicen católicos, pero realmente no viven como católicos, viven arrejuntados, viven en adulterio, empezando por nuestro presidente. El presidente actual vive en adulterio con su concubina, ¿no? Es la esposa, y sin embargo, socialmente le dicen la esposa y muchos sacerdotes, incluyendo obispos en Ecuador, han normalizado esta situación de esa unión irregular frente a Dios. Incluso le han dado la comunión al presidente y a su concubina. O sea, imagínense hasta dónde ha llegado la desgracia, ¿no? Y por supuesto, la cabeza debe ser el primer ejemplo, ¿no? Entonces, si el presidente es adúltero, vive con su concubina así, de manera descarada, hay que decirlo así, porque yo no lo encuentro de otra manera, eso es descarado y con el perdón de Dios, pero el descaro de muchos sacerdotes, no de todos, ojo, y incluso de obispos que le dan la comunión sabiendo que vive en concubinato, imagínense, ¿no? Entonces, están nuestros hijos, nuestros niños y jóvenes, y si no los formamos bien, no les decimos, eso está mal, ellos crecen viendo que está con la, en su formación todavía en proceso, comienzan a ver que eso está bien, porque ni siquiera los sacerdotes lo observan y peor lo corrigen, ¿no? Sino que al contrario, le dan la comunión como premiándolos. Ahora, la Santa Comunión, lógicamente, que en la iglesia nos enseñan, en la iglesia católica, que la comunión no es para los santos, pero es para pecadores en conversión, o sea, para los que estamos luchando por convertirnos. Pero en el caso, por ejemplo, tristemente, de poner al presidente como el primer mal ejemplo, porque él públicamente lo está haciendo, no es una situación privada, es pública, y que se vuelve un mal ejemplo, un mal referente para niños y jóvenes, para sus propios hijos. Los hijos, la hija engendrada en matrimonio eclesiástico con su esposa y los hijos engendrados en adulterio con su concubina. Entonces, imagínense hasta dónde llega la gravedad de esto, ¿no? Entonces, con toda esta situación, nuestros hijos crecen, ¿no? Con bombardeo de televisión abierta, con programas vulgares, grotescos, doble sentido, en las radios sonando los reggaetones y todas esas canciones alusivas a borracheras, adulterios, sexualidad desenfrenada, y que cambian por una y por otra, y unas letras de canciones que son deplorables
y en el peor de los casos, canciones como tipo Bad Bunny que ni siquiera se entienden y que lo poco que se entiende es ver mujeres literalmente encueradas, como es el padre de Arturo López Cornejo, mujeres en calzones, imagínense, y eso, todo eso, nuestros jóvenes están bombardeados de eso, ¿no? Entonces, en ese vacío crecen, en ese vacío buscan pertenencia. Al no haber un padre y una madre al frente del hogar, guiándolos. Entonces ellos necesitan, un hijo necesita, una hija necesita sentir que pertenece a una familia. Eso es natural, está innato en nuestros genes. Todos, desde que nacemos, necesitamos un sentido de pertenencia. Nacemos con un papá y una mamá, biológicamente hablando. Dios a todos nos dio para bien, o muchas veces, bueno, porque los padres no son los padres adecuados, pero todos nacemos por un papá, a través de un papá y una mamá, que son los medios para que todos los seres humanos llegamos al mundo, ¿no? Entonces, esa biología nos hace buscar un sentido de pertenencia, que significa que nosotros sentimos la necesidad de que desde que estamos en el vientre incluso, de saber que le pertenecemos a un papá y una mamá que a su vez nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a formar. Eso es natural, es parte incluso de nuestra biología. Entonces, al no haber la presencia de papá y mamá, como tal, porque pasan papá y mamá varias horas trabajando, supuestamente, porque en teoría la economía es dura, pero no es cierto. En ciertos casos sí, pero porque también las personas están buscando tener vidas caras. Por ejemplo, en Ecuador esto es muy común. Eh, Por ejemplo, yo tengo parientes cercanos, donde la pareja o el esposo y la esposa, parientes míos, trabajan porque tienen vidas caras, porque viven en sitios caros, porque tienen dos hasta tres vehículos que son caros y lógicamente se endeudan con los bancos y para poder pagar con los sueldos que son bajos aquí en nuestro país, entonces se ven en la necesidad, entre comillas, de trabajar los dos. Pero esto se puede evitar buscando una vía más económica. En primer lugar, poniéndose en manos de Dios. Y en segundo lugar, siendo consciente de que si me caso, tengo que ser responsable. No se trata de disminuir la cantidad de hijos, se trata de saber administrar lo que tenemos. Porque ahí viene otra ideología estúpida, discúlpeme que lo diga, el control de la natalidad. Los hijos se convierten en problemas. Es la idea que nos viene pintando hace décadas. Entonces, el demonio de manera astuta utiliza a personas, utiliza a personas para eh, sembrar estas ideologías, sembrarte la idea de que ya el hijo ya no es una bendición como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice, los hijos son bendiciones. Mas, sin embargo, ¿qué nos dice? Lógicamente, lo contrario de Dios, ¿quién es? El demonio. Entonces, ¿qué es lo contrario? Los hijos son estorbos. Eso te dice la sociedad, porque la sociedad es mundana, la sociedad es demoníaca. Entonces, la idea de que te siembra el hijo es un problema, te causa problema económico, son gastos, mira que le tienes que pagar estudios, alimentación, salud, bla, 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 bla. Entonces mejoraste de perros y vino la ideología de los perros, los perrijos y los gatijos, que muchos sacerdotes también han cuestionado esta situación, ¿no? Entonces, el padre Jaime Ruiz de la prelatura de Mayobamba en Perú, él abiertamente dijo, es una sociedad de cómo vamos a humanizar a los perros, convertirlos en hijos. Y hay gente tan ridícula, discúlpenme, sobre todo mujeres, porque lo hemos visto, que les compran ropa, los llevan a las peluquerías, le hacen las uñas, le hacen, bueno, y lo tratan literalmente como si fuera una persona y no quieren hijos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahorita me da asco, y lo digo así, no me da pena, me da asco ir a un centro comercial ahorita y que entren perros y se orinen. Y con ese trapeador que limpian o algo que es de persona del piso normal, están limpiando pipí de perro, que es más asqueroso. Discúlpeme, un perro asqueroso. Lo más feo, los perros se huelen el trasero, o sea, ya de por ahí empieza la asquerosidad. Y hay gente que los besa en el hocico después que han pegado el hocico en el trasero de otro perro. Imagínense lo cochino. Un perro no se asea, un perro no se limpia, igual que un gato, igual que cualquier animal, ¿no? Son animales. No significa que los tratemos mal, pero el perro debe tener su espacio de perro,
una situación y un trato de perro, ¿no? De un hijo. Y sin embargo, se ha normalizado esto, e ironía de la vida, son los mismos que apoyan el aborto, el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. El que un hijo te estorba, te dice que tu hijo te estorba, que le pongas en una guardería, que no te dé el tiempo, que mentira, es mentira. Y han distorsionado la familia. Entonces, ahora las parejas entre comillas se casan, pero tengamos hijos cuando querramos. O por último, nadie, en teoría, no tiene derecho a obligarnos a tener hijos. Y muchas parejas viven ya sin hijos. Y entonces, lo peor es que esto sucede en hogares católicos. Y para los católicos, los mandatos de Dios son sagrados. No podemos nosotros hacer a un Dios a nuestra manera. Hay católicos y mujeres católicas que dicen, yo no me voy a llenar de hijos. Perdón, pero si el Génesis es claro, dice, crezcan y multiplíquense. O sea, está hablando de los seres humanos. Cuando nos casamos, los que nos hemos casado por la Iglesia Católica, ¿qué nos dice el sacerdote? O el diácono en su defecto. Bueno, que sacerdote, presbítero y el diácono son sacerdotes, ¿no? Cada uno es un rango. Pero ¿qué nos dicen? Entre las promesas y las preguntas que nos hacen, y nos dicen, recibirán con amor y generosidad los hijos que Dios les dé. ¿Y qué dice la pareja? Sí, pero después no. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, ante Dios le prometemos una cosa, pero decidimos otra. Ah, sí, pero sí, recibirán con amor y generosidad los hijos que Dios les dé, pero me coloco un DIU, me coloco una espiral, o el hombre se coloca, o yo qué sé, ahorita ya no, ni me acuerdo ya cuáles son los dispositivos de evitar hijos en los hombres, o en su defecto la vasectomía, ya como hablar de una ligadura de trompas en la mujer, y adiós hijos, ¿no? Y en teoría no hay gasto de dinero. Pero sin embargo lo tienen en pacho gastar en perros, discúlpeme, porque lo tratan como un hijo, entonces gastan en comida para perros, gastan en cuidado de los perros, en casa, en peluquería, en veterinario, y muchas veces han gastado, yo sé de personas, familiares míos que han gastado mucho más en perros que los que hubiesen gastado en teoría en un hijo, y un hijo jamás es un gasto. Nunca se refieran a un hijo, porque esto por eso se llama ideología, porque te meten las ideas en tu cabeza de tal manera que tú, sin darte cuenta, comienzas a repetirlo y hacerlo tuyo. Un hijo no es un gasto, un hijo no es un problema, no es cierto, no sácate eso de la cabeza, reprográmate. Esto, por ejemplo, hasta se puede aplicar programación neurolingüística. En mi caso, si ustedes desean, alguno de ustedes que vea el vídeo me diga cómo reprogramo, y no es brujería por si acaso, reprogramar la mente, ¿qué es? Pues una idea que yo la tuve mal, pues la puedo transformar, puedo reprogramar, como se reprograma un dispositivo, ¿no? Entonces, lo pueden reprogramar. Por ejemplo, yo me invento, ya, porque soy bastante básica en temas de tecnología, pero vamos a suponer, tengo un Windows 8.1 en mi máquina y ya hoy es obsoleto. Entonces, ¿qué hago? Lo reprogramo, ¿no? Lo llevo a un programador y el reprogramador idea, bueno, para que tu máquina funcione, te voy a poner un programa más moderno, un Windows 10, por ejemplo, para que funcione de mejor manera, ¿no? Y así lo reprogramo, ¿no? Y deja de funcionar de manera obsoleta para funcionar ya de manera óptima. Por decirlo de esta manera, ¿no? Igual tú puedes programar tu mente, pero para lograr esto, tienes que poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo tú le vas a enseñar a tus hijos a amar a Dios y amarse a sí mismos si ni siquiera tú como padre y como madre lo haces? Entonces, volviendo al tema, se sustituyen hijos por mascotas, no por amor auténtico a los animales, que es legítimo, sino porque una mascota no exige la entrega radical y permanente que exige un hijo. Y cuando hay hijos, demasiadas veces se les descuida. Horas frente a pantallas, soledad emocional, formación delegada de internet. Los padres creen que le pongo a mi hijo ahí que vea televisión horas de horas de horas y esté tranquilo. Padres que están viendo porquerías en las pantallas, madres pasando horas en telenovelas o chismeando con las vecinas, digo yo, con los parientes y los hijos ahí con un celular en mano, con un televisor. Y esto es terrible. Esto es terrible porque se normaliza, ¿no? En ese vacío crecen, en ese vacío buscan pertenencia,
Y en ese vacío encuentran comunidades digitales que refuerzan cualquier narrativa identitaria sin cuestionamiento. La fe cristiana afirma algo radical y claro. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. No es un accidente intercambiable, no es una identidad moldeable según tendencias. Tiene una dignidad objetiva, tiene naturaleza y tiene una vocación trascendente. Eso es lo que debemos recordarle a nuestros hijos. Pero ¿cómo se los recordamos si no estamos presentes? Pregunto. ¿Cómo usted le dice a su hijo, Dios te ama, si usted con su actitud le está diciendo lo contrario? Si cuando su hijo le quiere preguntar algo a usted, te pregunta, oye papá, quiero hablar sobre un tema de sexualidad y te haces el escandalizado, la escandalizada, evitas hablar del tema, pero en el fondo es porque estás viendo una telenovela, estás viendo fútbol, estás en las redes sociales, estás tiktokeando y en ese momento tu hijo, tu hija te está haciendo una pregunta, no estás preparado para eso porque no te has querido preparar y simplemente dices, ay, muchacho, ándate, no molestes, no molestes, no estorbes. Qué pena. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué amor estamos hablando? ¿Del puro amor sexual? ¿Del puro amor que supuestamente se resuelve en una cama? Cuando una cultura pierde esta base, todo se vuelve negociable. La vida en el vientre materno, el aborto, es un negocio. Con una frivolidad, tu mujer, discúlpeme, lo voy a decir así porque en el fondo es eso. Tu mujer tiene derecho a abrir las piernas y que te meta quien quiera. Y si engendras, pues tienes derecho a abortarlo porque tú tienes derecho a divertirte con tu cuerpo. Es mentira. Lo que están haciendo es degradar a la mujer. El hombre a sí mismo. Tú, hombre, como eres hombre, tú te puedes tener todas las mujeres que quieras, hacer lo que quieras y no pasa nada, porque eres hombre. Entonces, eso es lo que el demonio quiere, que el ser humano humanice, entre comillas, a los animales y a la vez el ser humano se animalice, se vuelve un animal. ¿Sí me explico? Porque el animal es el que no tiene raciocinio, no tiene poder, digamos así, poder sobre sus instintos. El animal, la perra se luna, por decirlo así, la perra se luna y el perro va y se le monta. Y ya está, pero porque son animales. O sea, esto es normal en animales. Pero llega un ser humano, hombres y mujeres, que se supone, pensamos, razonamos, somos conscientes de que todo lo que hacemos va a tener consecuencias y de que el acto sexual no se puede degradar a un simple acostémonos, sino que el acto sexual debe nacer en el matrimonio católico legítimo, bendecido por Dios. Por eso es que todos se animalizan. Entonces después nos preguntamos, ¿por qué hay confusión? Después nos sorprendemos por fenómenos extremos. ¡Ay, qué escándalo! La pedofilia. Entonces, los más acomodados, ¿no? Los curas pedófilos. Discúlpeme, pero más, y está demostrado, con más porcentaje de pedofilia existe, por ejemplo, en parejas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, transexuales, que en los sacerdotes. En un sacerdote está demostrado, menos del 1% de los sacerdotes católicos son pedófilos. Eso de que es que son pedófilos porque son ni siquiera y lo peor, lo más, no sé si es triste o es de enojarse, pero lo más degradante es que las personas que sostienen esto ni siquiera tienen argumentos. Simplemente es porque lo dijo el comercio, lo dijo la CNN y son las grandes cadenas que defienden y monetizan con la ideología de género, con el aborto, ¿no? Porque esto da dinero. Estos son técnicamente la ideología de género, el aborto o los terias, son negocios donde utilizan a las personas que no tienen criterios
sobre todo niños y jóvenes que todavía están en formación y adultos atarantados, padres y madres atarantados, no se les puede decir de otra manera, que se vuelven parte del negocio y para el lucro de las grandes, de los millonarios, ¿no? De los que están detrás de todo esto. Como el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ya, creo que no hay que andar en el asunto. Después nos preguntamos por qué hay confusión, después nos sorprendemos por fenómenos extremos y señalamos a los jóvenes, decimos, pero ve esos jóvenes pandilleros, promiscuos, ahora se vuelven animales, pero qué brutos, perdón. Detrás de un niño y un joven hay un par de adultos, un padre y una madre irresponsables. Tan simple como eso. Entonces, no es que ve estos, ahora la juventud ahora delinque, son ladrones, son matones, son sicarios, los niños están robando, ¡ay, qué escándalo! Hipócritas, fariseos hipócritas de 2026. Porque ¿quién está detrás de eso? Una sociedad consumista, egoísta, fanfarrona, padres irresponsables que solo se preocupan de sus bolsillos y no se preocupan de los hijos que engendraron, de las promesas que hicieron ante Dios, de las promesas bautismales que sus padres hicieron, de los que probablemente llegaron a una confirmación y volvieron, se supone, a confirmar las promesas que sus padres o sus padrinos hicieron en el bautismo. No, y ahora los niños y los jóvenes son el problema. Son ustedes, padres irresponsables, abuelos metidos, tíos salvajes, bestias. Ustedes son los que tienen la culpa, no los niños y jóvenes. Ellos no pidieron venir al mundo. Fue una mujer y un hombre que voluntariamente tuvieron sexo y vino un hijo, una hija y no se hicieron cargo. No se trata de burlarse ni de odiar. Sí hay mucha burla a estos jóvenes. Son jóvenes que todavía están formando una identidad. La adolescencia, primero el niño hasta los 10, 12 años máximo se considera la infancia, ¿no? Y esto es psicología, ojo, esto no lo estoy inventando. Lean, bolas sin vergüenzas. El niño, hasta los 10, 12 años, está en un proceso de identificación, principalmente con su papá y su mamá. Si es un varón, va a emular principalmente a su progenitor, a su papá. Incluso ustedes pueden ver, ustedes, si los que tenemos hijos varones, podemos ver que hasta incluso en la forma de caminar, nuestros hijos varones caminan como papá. Los que viven con papá, lógicamente. La hija mujer, por lo regular, camina como la mamá. Trate de arreglarse como la mamá, busca peinarse como la mamá, ocupa la vestimenta incluso y zapatos e incluso hasta en un momento de travesura donde la mamá no se da cuenta, cogen el maquillaje y si la mamá se maquilla, la hija también lo va a hacer. Es normal, es un proceso de identificación donde el niño y la niña hasta los 10, 12 años está identificándose con el progenitor o la progenitora con quien se identifica, la niña con la mamá, el hijo con el papá, y convierte al progenitor como así contrario. Por ejemplo, el hijo varón va a ver en su mamá a la mujer que probablemente a futuro con la que haga su vida. El niño, cuando ya sea adulto, va a pretender a futuro tener a su esposa que se parezca a su mamá, no solo en lo físico, sino también en la forma como obra, en su carácter. Es natural y es innato por la propia naturaleza y la formación que reciba, ¿no? Entonces, el hijo va a querer a futuro, si se casa, una mujer como su mamá. Y la hija va a querer también, se identifica con su mamá y va a pretender un marido como su papá que se parezca. Y esto lo hacen de manera inconsciente, ojo, lo hacemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos mal programados? Y ahí viene el problema. Por eso es muy común algo que se llama patrones de conducta. ¿Cuáles son los patrones de conducta? Patrones repetitivos, ¿no? Por ejemplo, si una hija
por lo regular ha vivido violencia en el hogar donde el papá le pega a la mamá, el papá, por ejemplo, llega borracho, golpea a su mamá, golpea a los hermanos, no les da la papa, todo, y ve que la mamá es aguantona, se aguanta los golpes, no dice nada, incluso hasta le dice al papá, sí, es verdad, por mi culpa, y la hija asume la idea de que así tiene que ser. Igual el hijo. Si un hijo varón ve que su padre es violento, es grosero, un patán, se porta mal en casa, es irresponsable, hay la gran probabilidad de que el hijo varón repite ese tipo de conducta. Por eso le llama patrones de conducta. Pocos hijos, me incluyo, logramos salir de esos patrones de conducta, pero es muy complicado porque se requiere temperamento, se requiere formación de carácter. Y ahí es donde muchos, a patazo limpio, digo yo así, por ser, por decirlo de esta manera sencilla, logramos reprogramarnos. Y vuelvo a la idea inicial, ¿no? A reprogramarnos, a reprogramar, bueno, si mi mamá fue una aguantona, fue una mujer que aguantó adulterio, que aguantó violencia y todo lo que quiso mi papá, pues yo no quiero. Yo decido que eso que mi mamá vivió y que yo viví como hija, no lo quiero. Pero para poder cambiar, en primer lugar, debo estar consciente que eso estuvo mal. Y ahí está el problema, que la mayoría normaliza esas situaciones, tanto hijos como hijas. Entonces, unos pocos, por la gracia de Dios en primer lugar, y por la ayuda de personas muchas veces externas, por ejemplo, en mi caso, hablo de mi situación personal, donde hubo mucha influencia, gracias a Dios, desde los 12 años de un gran sacerdote que voy a recordar toda mi vida, el padre Juan Francisco Aragón Larrazábal, quien cuestionaba de manera tajante, como pocos sacerdotes se atreven, de manera tajante la borrachera, el adulterio, la promiscuidad y todos estos pecados que son comunes. No, esto no es algo ajeno. Cuando la gente oye hablar de adulterio, las mujeres y los hombres, sobre todo las mujeres, se hacen las escandalizadas, ¿no? Oye, el cura topó el tema del adulterio, la borrachera, qué metido, qué le importa. Ya, y yo he escuchado eso, ¿no? Sin embargo, él se atrevió, el padre Juan Francisco de Aragón Larrazabal se atrevió a hablar del tema. Y yo siempre lo recuerdo, y yo me hice una imagen de mi papá, que era el hombre violento, infiel, que no quise tener, que no quiero tener como esposo desde los mis 12 años, y comencé a ver al padre Francisco como un modelo de un posible esposo en el futuro. De yo decía, si Dios quiere, y yo cuando sea adulta, si llego a casarme, quisiera un esposo como el padre Francisco, así de firme, así de valiente, de fiel, ¿no? Entonces, de fiel a Dios, yo decía, a mí me ha de tocar un hombre parecido al padre Francisco. Comencé a ver una imagen de alguna manera paterna en el padre Francisco, aunque no era mi papá, lógicamente, pero logré reprogramar eso y no es fácil porque a uno no se lo enseñan. Tu padre y tu padre no te lo enseñan. Antaño la escuela no te lo enseña. El colegio no te lo enseña. Pero comienzas a aprenderlo. Yo lo aprendí y luego las religiosas y me di cuenta que todo era repetitivo, ¿no? De que por lo regular, sobre todo en mi país, es muy común, el hombre es violento, grosero, mandón, patán que impone miedo en el hogar y la mujer es la aguantona, la sumisa, discúlpeme la expresión, hasta la pendeja que aguanta, ¿no? Y así, y hasta mis abuelas, mi abuela me decía que la mujer era para aguantar y que el hombre es hombre y que tenía derecho a tener mujeres porque así mismo es, y no es así. O sea, yo le decía a mi abuela y siempre yo he discutido esto, ¿no? Con quien me ha puesto ese tipo de oferta, digo yo, así horrible, que el hombre tiene derecho a tener mujeres porque es hombre, y yo le digo no, porque entonces Dios estuvo loco cuando dijo haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo lo digo así, yo no me imagino a un hombre, a Dios, perdón, o a Dios siendo un Dios violento, grosero, patán, vulgar, borracho, por ejemplo, irresponsable. No me imagino un Dios así. Yo creo en un Dios de amor, en un Dios que lo hizo todo bueno, todo orden, todo disciplina, misericordioso y también justo juez. Y ese es el Dios que nos da la Biblia. O sea, es el Dios que dice la palabra de Dios que es. O sea, no es un Dios que yo me inventé, es un Dios que yo he basado en la Biblia. Entonces yo he dicho, no, a mí no me pongan a mí, no me impongan un Dios a un hombre
que dice, y hicimos haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y aquí hay un hombre vulgar, grosero, patán, sinvergüenza y infiel, como son muchos. Entonces, yo me reprogramé y hoy por hoy mi esposo no es infiel. Y yo a mi esposo antes de casarme, y esta es otra cosa que hay que enseñar a los jóvenes, en la etapa del noviazgo a ser honestos. Yo a mi esposo antes de casarme, cuando estábamos novios, le dije, yo no voy a aguantar y le dije de frente, yo no estoy para agradarle a nadie, es únicamente a Dios, y yo no me aguanto ni marido borracho, ni violento, ni grosero, ni patán, ni bravucón, ni necio, porque si no, simplemente se acaba aquí todo y se acabó. No porque no, porque San Pablo dice que el amor todo lo soporta, no, pero las cosas que no se pueden cambiar, pero lo que es parte de mi decisión, lo que yo decidí, eso lo puedo cambiar. Lo que ha referido San Pablo siempre, soportar la fraqueza del prójimo, eso que el prójimo no puede cambiar o todavía no es consciente de que debe cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, los primeros cristianos que hacían, tratar de entender, por ejemplo, en Roma, los primeros romanos que eran politeístas, ¿no? Ellos no conocían al Dios verdadero. Entonces, los primeros cristianos comenzaron a aprender con la evangelización que tenían primero que entender a los romanos como gente que nunca había escuchado hablar a Dios. Entonces había primero que evangelizarlos, igual como lo hicieron aquí en América, ¿no? En América también que nos evangelizaron. Ya teníamos una forma de vida que había que reprogramar, ¿no? Y la evangelización fue como la reprogramación de nuestras culturas, ¿no? Entonces, esto se puede hacer también en el hogar, claro que sí, pero primero hay que identificar y reconocer. Esto hasta en materia de docencia, cuando lo primero que le dicen a uno en los esos programas de formación, de educación, ¿qué le dicen a uno? Entre los objetivos, identificar y reconocer, ¿no? Primero tengo que identificar, bueno, ¿qué es lo que yo traigo? Por ejemplo, en el caso de mi hogar, ¿qué es lo que yo traigo? Identificarlo y reconocer si esto que traigo está bien o está mal. Por ejemplo, vamos a suponer, crecí con mi padre adúltero. Entonces, yo crecí mi niñez y mi adolescencia programada de que el adulterio era normal, ¿no? Porque mi papá lo hacía y por ende supuestamente era normal. Pero yo recibí la primera verdad a mis 12 años. Entonces yo ya en teoría, sin darme cuenta, empecé mi reprogramación a los 12 años, cuando el padre Juan Francisco Aragón, que paz descanse, dijo que el adulterio era pecado, que era pecado grave, que atentaba no solo contra la cónyuge o el cónyuge, sino contra los hijos, que les hacía daño y él explicó eso. Entonces yo dije, no, no, pues, entonces lo que hace mi papá está mal. Y está en la Biblia, y también viene la parte de uno esforzarse, ¿no? Tomé la Biblia y efectivamente lo dice la carta de los Corintios, la carta de San Pablo, lo dice el mismo Cristo Jesús en los Santos Evangelios, cuando dice, habéis oído decir, le dice a los fariseos, ¿no? Habéis oído decir en antiguo que Moisés les permitía que le den a la mujer una carta de divorcio. Pues yo les digo, ya el que mira con deseos a una mujer que no es su esposa comete adulterio. Esa es mi interpretación, ¿no? No dice exactamente eso, pero eso es lo que interpreto, ¿no? Ya que quien mira con deseos, porque eso sí lo dice Jesús, a otra mujer ya comete adulterio. Entonces, Jesús mismo lo dijo, o sea, no lo dije yo, no solo el Padre lo repitió, sino que Jesús lo dijo, Jesús lo dijo. Entonces, cuando tú eres cristiano, ya no haces la verdad tu acomodo, no, la verdad es relativismo, sino que tú tienes muy claro la verdad que de Jesús. Jesús es camino, verdad y vida. Y cuando tú comienzas a leer la Biblia, comienzas a darte cuenta de cuáles son las verdades y por ende tienes más claro el panorama de esto está bien y esto está mal. Y ya no relativizas y ya no justificas. Ah, es que es borracho porque me invento, un tío mío. Es borracho porque la mujer lo da. No, no, es borracho porque quiere.
porque quiso. La mujer que lo dejó no lo hizo borracho, quiso ser borracho. Y dejó a sus hijos, los abandonó, los abandonó a los abuelos y siguió borracho y siguió teniendo una mujer, otra mujer y otra mujer. Y los hijos crecieron a la buena de Dios con sus abuelos. Y así, ¿cuántos tenemos de ese tipo de historia? Esto tristemente es común. Entonces, volviendo a esto, no se trata de burlarse ni odiar, se trata de asumir responsabilidad, de reconocer que los medios no son neutros, los medios de comunicación. La mayoría de medios de comunicación, por ejemplo en mi país, sobre todo los de televisión abierta, son partidarios de la ideología de género. Lógicamente que ahí hay dinero, pero no se dice, ¿no? Que el Estado no siempre es neutral, tampoco el Estado. El Estado siempre va a incluso a hacer muchas leyes a conveniencia. Lógicamente, si se siente presionado por la ideología de género, el Estado va a buscar, para no pelearse con los grupillos y estos grupillos, leyes que sean ambiguas, que no sean ni muy para los cristianos ni tampoco para ellos. Entonces buscan a la ambigüedad, ¿no? Y la ambigüedad lógicamente les acomoda. Que la cultura no es inocente, exactamente eso. La cultura, y decía Rafael Echeverría, un coach, quien escribió el coaching ontológico, el lenguaje no es inocente y la cultura tampoco. O sea, la cultura no es inocente. Y que los padres no pueden abdicar de su deber formativo. Los padres tienen la primera obligación moral de formar. ¿Pero qué hacen? Esperemos a que la escuela los forme, en la formación cristiana. Cuando vayan los hijos a la catequesis, hay que los forme la catequista. No les hablan de Dios, no les enseñan a rezar, ni siquiera les enseñan a santiguarse. Es terrible esto. Una sociedad que trivializa la sexualidad, que celebra el egoísmo, que debilita la familia y que diluye la identidad humana, no puede sorprenderse cuando surgen generaciones profundamente confundidas. Hacerse los escandalizados. Ay, ¿por qué los niños y jóvenes están tan malos? Ahora andan de animales. Ay, no, no, no. ¿Quién está provocando eso? La pregunta es directa. ¿Vamos a seguir llamando progreso a lo que desfigura la dignidad humana? Porque decimos progreso, ¿no? La ideología de género supuestamente son progres. Los católicos, los cristianos, supuestamente para ellos somos los obsoletos, la Biblia está obsoleta, la Iglesia Católica es obsoleta, debe modernizarse. Y yo parto de algo bien sencillo. Para los que estamos por lo menos un poquito menos ignorantes en Biblia, Sodoma y Gomorra. Sodoma, viene una palabra, los sodomitas. ¿Qué es la sodomía? Tan simple y tan cierto como la ideología de género que llamamos hoy. Hombre que se acuesta con hombre, mujer que se acuesta con mujer, transexuales, bisexuales, chichisexuales, cunchisexuales, como le quieran llamar. Y eso hoy le llaman progreso. Pues eso es más antiguo que la abuela. Discúlpeme. La sodomía, eso es sodomía. ¿Por qué Dios hizo caer fuego del cielo Sodoma y Gomorra? Por sodomitas, por homosexuales, por lesbianas, así de simple. Pecados gravísimos. Y eso le llaman progreso. Desfigura la dignidad humana que Dios mismo nos puso. A la mujer es mujer y el hombre es hombre, para de contar. Y debemos ser imagen y semejanza de Dios, porque Él nos creó su imagen y semejanza. Nos creó por amor y para el amor, para amar, no para revolcarnos como si fuésemos animales y humanizar a los animales. Qué ridículos. Vamos a seguir guardando silencio mientras la identidad de nuestros hijos se construye sobre arena. Tu padre, tu madre, tienes la obligación de sembrar y formar la identidad de tus hijos, de tu hijo y de tu hija. Tienes que ser parte de su formación, no encargársela a otro. Tú eres responsable. Desde el momento que traes hijos al mundo, eres responsable no solo de alimentarlos, de ponerles ropa, de darles escuela. No, eres principalmente responsable de su alma. Dios te lo dio y a Dios se los tienes que devolver. El silencio no es prudencia, es complicidad.
Y no podemos ignorar la dimensión espiritual de todo esto. Desde la fe cristiana sabemos que el mal no es una idea abstracta. Jesús fue claro al decir que el demonio es mentiroso y padre de la mentira. Toda ideología que distorsiona la verdad sobre el ser humano, que confunde la identidad, que relativiza la vida o que debilita la familia, participa de esa lógica de engaño. El enemigo no actúa de forma burda, es astuto. No en balde, fue un ángel, acuérdense lo que le hemos leído un poco más. Satanás fue un ángel primero, luz bella significa. Y por rebelión a Dios, quiso ser como Dios, fue desterrado por San Miguel Arcángel. Estos son dogmas de fe, ojo. No se presenta como destructor, sino como liberador. El engaño más grande es ese. El demonio no, supuestamente no viene a destruir el mundo, viene a liberarte. Dios te esclaviza, te dice el demonio. Dios te pone reglas, te esclaviza, te da mandamientos. En cambio, el demonio te libera. Esa es la idea. Es bien astuto. No impone de golpe, insinúa, normaliza, seduce. Mira esto, ve. Qué lindo que te guste un hombre, hombre, que te guste hombre, mujer, que te guste mujer. Qué lindo, mira, ve. Si él, a los jóvenes, mira, como ya no tienen la formación de papá y mamá, la formación cristiana, las redes sociales lo convencen, lo seducen. Peor si no tiene criterio. Si a los adultos que se supone están formados los seduce y finalmente los esclaviza, peor a nuestros niños y jóvenes que están en formación y cuyos padres están haciendo cualquier mamarrachada, borrachos, sinvergüenzas, chismosas, mitoteras, como es el padre Arturo. Qué pena. Mm, no se presenta como destructor, sino como liberador. No impone de golpe, insinúa, normaliza, seduce y finalmente esclaviza. Por eso es urgente abrir los ojos. Aprovechemos esta cuaresma que empezamos el miércoles de ceniza, que fue este miércoles que pasó, ¿no? Así que aprovechen. Aprovechemos esta cuaresma para que cada uno de nosotros, recordemos que puede ser nuestra última cuaresma, no tenemos garantizada la vida, no que, después de 30 años, después ahí en la cuaresma, después de 30 años ahí me convierto, cuidado, te puedes morir en esta misma noche. Es urgente abrir los ojos. Dice, tomémonos esta cuaresma como una llamada seria a la conversión. ¿Qué es conversión? Un cambio profundo y radical. Si eres borracho, deja de ser borracho. No es que hoy me tomo 10 cervezas y el próximo año me tomaré 9. No. Con Dios es todo o es nada. Eso es conversión. Volvamos al hogar, pero de verdad. Recuperemos la oración en familia. Practiquemos el ayuno que fortalece el dominio propio. Cuando tú pones en ayuno a tu cuerpo y se lo ofreces a Dios, tu espíritu se fortalece, Dios lo fortalece, porque Dios se complace ¿en qué? En la debilidad humana para Él manifestar su divinidad. Y el ayuno sí, un día, que ahorita ya hasta en ese sentido, nuestra iglesia católica ya es un poco más permisiva. Antes, como nos han recordado muchos sacerdotes, antes toda la cuaresma era ayuno, abstinencia. Hoy por hoy, ya ni siquiera los viernes de cuaresma, ahora simplemente haces ayuno de abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero para quien quiere vivir la cuaresma de verdad, por lo menos los viernes de cuaresma haz ayuno. Momentáneamente se debilita tu cuerpo, pero tu espíritu se va fortaleciendo. Incluso esto te permite, frente al pecado, ser más fuerte. Porque si eres capaz de dominar algo tan básico como es el comer, ¿no? Es algo natural, es instintivo, es básico. ¿Qué ser vivo no le gusta comer? ¿Qué humano no come? Hombre y mujer. Así sí un poco, unos comen más, otros menos, pero todos comemos, ¿no? Entonces,
El ayuno, y sobre todo o abstinencia de las cosas que nos gustan, cuando decimos no, fortalecemos nuestro espíritu. Y es un proceso y es muy bonito. Al principio probablemente te cueste, ¿no? Porque me vas a decir, bueno, ¿y por qué tengo que ayunar? Sencillo, en primer lugar, porque el mismo Jesús lo hizo, ¿no? Jesús ayunó 40 días y 40 noches y posteriormente fue tentado por el demonio. Físicamente Jesús debe haber estado muy débil, ¿no? Pero imagínense, después de 40 días y 40 noches, su espíritu estaba muy fuerte. Tanto así que las tres tentaciones que el demonio le hace, del tener, del poder y del... Se me fue el tercero. Tener, poder y... Se me fue. Bueno, Jesús vence esas tentaciones, ¿no? Y no porque era Dios, no, una parte fue esa, pero su parte humana, que estaba débil por el ayuno, pudo responder no frente a las tentaciones del demonio, porque sencillamente su espíritu se había fortalecido. Y es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Seguir ese ejemplo. Moisés también estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Perdón, perdón. Entonces, volvamos al hogar, pero de verdad, recuperemos la oración en familia. Practiquemos el ayuno que fortalece el dominio propio. Vivamos la abstinencia que educa el carácter. Cuando tú, por ejemplo, quieres comerte una salchipapa y tú dices, no, por amor a mi Señor, que es tan generoso conmigo, porque a veces no nos damos cuenta de eso y no le enseñamos a nuestros hijos que nuestro Dios es generoso, que desde el momento que abrimos nuestros ojos cada día, Dios nos está regalando la vida, una vez más, nos está regalando una nueva oportunidad de cambiar, de salvar nuestra alma. Nos da el alimento, nos da el vestido, nos da el hogar, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, y todo lo que Dios con tanto amor nos da. Entonces, en el momento que nos abstenemos de algo, que es decir, no, hoy Dios no voy a comer, ay, qué rico, me antoja esa chipapa, pero hoy no, voy a cambiarlo por una ensalada, aparte que hace algo más saludable, fortalezco mi espíritu. Y eso se lo entrego a Dios. Señor, te ofrezco esta deseo de comer esto, no lo voy a hacer por amor a ti, por amor a mi familia. Puedes hacer incluso una petición. Voy a ofrecer este abstinencia, este ayuno por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos, por alguna petición que, incluso alguna petición que creas imposible, y probablemente Dios con un ayuno te dé si es su voluntad, ¿no? Y si es para tu bienestar, te lo va a dar. O tal vez no te lo dé porque no es para tu bienestar, pero te dé o no te dé lo que le pides, siempre para Dios va a ser por tu bienestar. Eso que no te quepa la menor duda. Entonces, vivamos la abstinencia que educa el carácter. Ejercitemos la caridad concreta en la limosna que nos saca del egoísmo. ¿Y cómo hago caridad? Ah, pues bien sencillo. Por ejemplo, salgo y si por ahí vas a un sitio donde tú sabes que, por ejemplo, hay personas que no han comido, por lo regular, gente de la calle, ese día puedes invitar a alguien de la calle a comer y pagarle tú la comida, lógicamente. O llevar ropa que ya no usas, por ejemplo, si ya a tus hijos, mira, vamos a recoger, está como están creciendo, generalmente los hijos pequeños van creciendo, se les va quedando ropa, vamos a llevarle esta ropa a alguien que lo necesite y te vas a un sitio donde tú sepas que hay gente que necesita, o en su defecto, en tu parroquia eclesiástica, ¿no? Vas y le dices al párroco, por ejemplo, vea padre, yo tengo una ropa que ha recogido de mi hijo que no está creciendo y él la quiere donar. Y haces que tu propio hijo, tu propia hija lo haga, ¿no? Para que
sea generoso y que sepa que la limosna es darle al prójimo, al que más necesita, ¿no? Y nos saca del egoísmo, te saca de ese aferrarte incluso a las cosas, porque a veces también nos aferramos, ¿no? Ay, no, esto no, esta ropita era de mi hijo cuando era tal, tenía tal edad, ¿no? No, nos enseñamos a nosotros mismos a salir de nuestro egoísmo y le enseñamos a nuestros hijos a ser desprendidos, porque al momento de nuestra muerte no nos vamos a llevar nada. Recordemos lo que nos dijeron el miércoles de ceniza los que fuimos a la Santa Misa. Eres polvo y a polvo volverás. Cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada, ¿no? Recuperemos el tiempo perdido con nuestros hijos. Escuchémoslos, guiémoslos, oremos con ellos. No que, Ana, hijito, hijita, rezar. No, recemos con ellos. Hagámonos tiempo y seamos responsables con nuestro tiempo para rezar con ellos, para escucharlos, no solo para hablarles y hablarles, sino también escucharlos, qué piensan ellos, qué quieren, cómo lo quieren, qué vocación tienen. Escúchalos. Muchos padres ni siquiera saben sus hijos ni qué quieren ser en el futuro. Todo niño de grande sueña con algo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niña me recuerdo lo primero que me pasó por la cabeza, quería ser astronauta, ¿no? Y la única que sabía en ese entonces, me acuerdo, era mi madrina, porque era quien me preguntaba que yo qué quería hacer de grande, ¿no? Una pregunta que es muy típica acá en mi país, ¿no? Pero ni mis padres sabían que yo quería hacer de grande, fíjense. Entonces, porque simplemente se descuidan, ¿no? Entonces, ejercitemos la caridad concreta en la limona que nos saca el egoísmo, recuperemos el tiempo perdido con nuestros hijos, escuchémoslos, guiémoslos, oremos con ellos, y que esta cuaresma no sea una tradición vacía, sino un punto de inflexión y que nos conduzca a una Semana Santa vivida con profundidad, recogimiento, silencio, reconciliación y verdadero reencuentro familiar, porque aún estamos a tiempo de volver. Mientras hay vida, hay esperanza, reza un refrán. Así que aprovechemos, no tenemos garantizado el mañana, ni siquiera esta noche, probablemente hoy o uno de ustedes no amanece. ¿Estás listo para ir a Dios, para presentarte al juicio? ¿O le estamos debiendo bastante y nos van a medir y a pesar y nos van a juzgar conforme a lo que en ese momento tenemos para ir al juicio? ¿Estás listo para enfrentarte con Jesús? Si no estás listo o lista, pide una nueva oportunidad, pero comienza ya, porque mañana puede ser tarde. Que no llegue el momento en que tú o un ser querido, uno de tus hijos, Dios guarde, parta y te digas, es que si estuviera vivo yo lo cuidara mejor, si estuviera vivo conversara con ella, si estuviera vivo, cuidado, no lleguemos a eso. Seamos responsables, asumamos con amor y generosidad los hijos que Dios nos dio, porque Él nos lo dio con amor, pero también tenemos que rendir cuentas de qué hacemos con ellos, porque tenemos que devolvérselos. Y si no los formamos bien, ¿cómo los vamos a devolver? Entonces, ya para terminar, vivamos esta cuaresma con profundidad. Estos pocos consejos son los que hemos recibido en estos días, gracias a los sacerdotes que están en redes sociales. Busquen temas de cuaresma, van a encontrar, sobre todo en YouTube, escuchen temas de cuaresma en nuestra website, también www.ijlayas-medio, ya atranta, www.ij-medioalliance.com/informatevelata. Actualmente ellos parecía, bueno, por un tema, como ya expliqué en otra ocasión, de tecnología, tenemos que hacer el cambio de la SLUC, ¿no? Actualmente ellos parecía o Informatevelata nos van a encontrar en redes sociales, YouTube, Facebook, Dailymotion, PK, Twitter, hoy X, Blue Sky, Odyssey, y bueno, ya se me está yendo Instagram, bueno, ya se me está yendo el avión, dice el padre Arturo. Busquen y busquen programas educativos, por Dios, programas formativos. Si ustedes padres les hace falta formación cristiana, por Dios, también pueden buscar. Ahorita ya
estamos en una época donde hay tanta facilidad y la gente es cuando más se complica. Antes tú tenías que ir a un templo, por ejemplo, ir a buscar cursos de Biblia, cursos de teología, de apologética. Hoy por hoy lo encuentras en el YouTube, tantos sacerdotes que dando gracias a Dios desde la pandemia y desde antes, ya se quedaron en YouTube, sobre todo hoy, en Facebook, en redes sociales, evangelizando. Aprovechen porque el tiempo es corto, el tiempo ya se acorta. No sé si tú has sentido de pronto que los días están más cortos. Y yo sí creo, y no no por miedo o por susto, creo en el Apocalipsis y creo en la segunda venida del Señor y que probablemente muchos de nosotros o lo podamos ver o no lo podamos ver, nos morimos antes. Pero de que Jesús viene pronto, y esto no es que soy hermanita evangélica o yo bien católica, pero hay que saber identificar y reconocer las señales de los tiempos. Y yo creo que probablemente, y también lo que hemos ido recibiendo formación en este sentido, probablemente estemos en los últimos tiempos y por eso los ataques demoníacos son más duros, ¿no? Ahorita el mundo está tan, digo yo, tan loco, tan endemoniado que ya hasta a veces en los templos te da miedo, ¿ya? Al menos yo voy a un templo y yo, caramba, en este templo bailan, hacen cualquier sanganada menos escuchar la Santa Misa o una hora de recogimiento. Y bueno, ya que esto terminó, espero pues que les sirva este video de algo eh, para su formación, para encaminarlos. Si alguno dice, bueno, a mí no me sirvió, pero por lo menos que los encamine con todo el gusto del mundo, créanme que yo lo hago desde mi ser mamá, mi ser esposa, mi ser periodista, lo que Dios ha puesto como vocación en mi vida. Y no me quiero quedar con todas las bendiciones que el Señor me ha dado con tanto amor, como nos decía el Padre Martín Ábalos desde El Salvador, ¿no? Él siempre dice que Dios no se deja ganar en generosidad y me encanta cuando recuerdo esa expresión y efectivamente así es. Dios jamás se deja ganar en generosidad y no nos podemos quedar con las bendiciones que recibimos. Debemos compartirlas. No te quedes con la bendición que Dios te da con tanto amor, compártela. Y recuerda que si tienes hijos, tus hijas son prestados, se los tienes que devolver a Dios. Y para devolverlos a Dios tienes que darle principalmente una buena formación cristiana y un buen ejemplo. Así que si vives adúltero, si vives adúltera, si vives chismeando, dándole mal ejemplo a tus hijos, déjalo de hacer y comienza hoy. Hoy comienza a darle a tus hijos lo que más necesitan, que es un buen ejemplo de padres cristianos y una buena formación cristiana. Con esto termino. Hasta un próximo video. Y recuerda que Dios nos ama. Encomiéndese a la Santísima Virgen María. Recen el Santo Rosario en todos los días. En nuestra website también subimos el Santo Rosario del padre Javier Olivera Rabasi, que lo reza entre español y latín, ¿no? Recuperemos también los católicos el latín, ¿no? El padre Olivera está muy empeñado en este sentido y creo que es una buena idea empezar a rezar en latín como rezaban nuestros viejitos, ¿no? Recordamos que bien o mal nuestros viejitos nos ganaban en formación cristiana, ¿no? Y apenas tenían la primaria, algunos de ellos, y muchos de ellos apenas habían logrado salir en el analfabetismo. Y hoy por hoy que supuestamente hay tantos profesionales con magísteres, doctorados, PhD y un sinnúmero de títulos, y sin embargo están mucho más ignorantes en temas cristianos que nuestros viejitos. Así que a formarse, busquen en YouTube, busquen su parroquia. Está la formación cristiana al alcance de tu mano. Dios te ha dado esa oportunidad. Si tú tienes internet, si tú me estás viendo, también puedes buscar formación cristiana de calidad. Yo te recomiendo principalmente los cursos del padre Javier Olivera Rabasi, que no te, en su canal, que no te la cuenten. Te recomiendo también los cursos del Café Católico del padre José Arturo López Cornejo, sacerdotes padre Jaime Ruiz de la prelatura de Moyobamba de Perú, Monseñor, eso es buen nombre, buen Dios, el obispo de Moyobamba también de Perú, se me fue el nombre ahorita, de la prelatura de Moyobamba, búsquenlo así, prelatura de Moyobamba, o el canal de San Gabriel también, al padre Martín Ábalos, en su canal padre Martín Ábalos, o David Bermúdez del Salvador,
y van a encontrar muchas cosas muy buenas y se van a olvidar poco a poco de la televisión nacional y de los reggaetones y saquen esa basura de su casa, saquen esa basura de sus hijos y quítenles a sus hijos el celular antes de que sea tarde. Ya hay hijos que han matado a sus padres, a sus abuelos, porque ya después de tanto tiempo pretendieron quitarles el celular y ya estaban demasiado drogados. Porque el celular también, usado de mala manera, es igual que la droga. Y el drogadicto va a hacer lo posible para conseguir su droga, aunque sea matando. Y ustedes lo saben. El borracho va a hacer lo posible para conseguir su trago, aunque sea así tenga que matar. Y ustedes lo saben. Así que antes de que pase eso, hoy quítele el celular y que tenga el celular su hijo cuando se lo compre. Yo a mi hijo siempre le digo, cuando me pregunta, mamá, ¿y cuándo me vas a dar el celular? "Ah, cuando tú trabajes, te mantengas tú solo, te valgas por ti mismo, con tu propio dinero, te comprarás tu celular." Así que se acabó. Aquí no hay celular para mis hijos. Yo, al menos para mi hijo menor, no es celular, porque sencillamente eso no es una droga y uno no le da drogas a sus hijos. Si tú le das droga a tus hijos, eres un irresponsable, eres un irresponsable. Y el celular es una droga, equivale a una droga. Equivale a decirle toma marihuana, toma cocaína y yo qué sé. ¿Ya? Es como darle un trago. Toma, mijito, a tu hijo de 10 años, dale una cerveza. Eso es darle un celular. Métete eso en tu cabeza. No le metas droga, no le metas pornografía. Un celular tiene todo eso y mucho más porquerías y ahí es donde nacieron los dichosos tenias. Ponle más atención a tu hijo, a tu hija, escúchalo, valóralo, valida lo que dice. Y si sientes que no está diciendo algo correcto, con amor dile, mira hijo, estás equivocado, mira hija, estás equivocada. Y dale un argumento sólido y válido, ¿no? Tampoco le vas a decir, estás equivocado porque yo lo digo. O sea, también, si no sabes cómo ser padre, cómo ser madre, lee la palabra de Dios con respecto a eso. Lee el catecismo de la Iglesia Católica, pregunta a los sacerdotes. Están entre los sacerdotes al alcance, incluso muchos están al alcance de un clic. Padre, no soy buen padre, no soy buena madre. Por favor, ayúdeme. ¿Dónde puedo aprender a ser mejor papá y mejor mamá? Tú estás a tiempo, hazlo, porque ya el mundo se está llevando a muchos de nuestros hijos. No dejes que el mundo arrastre en su oleaje infernal a tus hijos. No lo permitas. Ponte en manos de Dios, reza por tus hijos, reza por tu cónyuge, reza por tu matrimonio, reza por los sacerdotes que también necesitan de tu oración, no de tus críticas. No critiques a los sacerdotes. Ellos necesitan tu oración porque ellos también el demonio los está golpeando duro. Porque el demonio quiere dos cosas: destruir sacerdotes, porque quiere destruir la iglesia católica y destruir familias cristianas. Y Él siempre va a poner la tentación mientras estemos vivos. Pero tú decides si caes o no en esa tentación. Ponte en manos de Dios, en manos de Mamita María, nuestra más grande intercesora. Pónganse bravos protestantes. La más grande intercesora ante nuestro Señor es nuestra Madre María Santísima y los santos que nos precedieron. Vean, hay películas de santos preciosas en el YouTube, pero vean películas válidas, ¿no? Porque por ahí sale un atarantado ahí, como, yo qué sé, pero pueden ver películas que ustedes busquen, que sean católicas, de santos, de los profetas, y aprendan, por Dios, y cojan la Biblia, léanla, déjense de ver esas novelas totas con P, de novelas donde inventan historias de la Biblia. No, no, no. Coge la Biblia y si vas a ver una película bíblica, pues que sepas que por lo menos es fiel a la Iglesia Católica. Por favor. Con esto termino ahora sí. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta un próximo vídeo. Nos encuentran, ya saben, en nuestras redes sociales y principalmente en nuestra website www.ijmedialliance.com/informatv lata. Somos Tellos Parecía y Bob Espinosa Chos. Hasta una próximo vídeo.